Sí, muchas gracias, Yolanda. Em, sí, este texto que voy a leer es sí, una referencia al libro que escribí y que es también la tesis de doctorado que hice para el Colegio de Morelos. Y entonces, como me voy a centrar principalmente en lo que William Burroughs hizo en relación con el uso de la droga, la heroína específicamente, he titulado así este texto. Eh, William Burroughs, un uso enloquecido de la droga. Y comienzo con una reflexión que propone Martin Heidegger en Ser y Tiempo, que dice, la demostración científica no puede dar ya, por supuesto, aquello que tiene por misión fundamentar. Bien, esta investigación aborda el uso de drogas por el ser humano y cómo dicho consumo ha llegado a ser problemático en nuestra época, dando lugar a lo que genéricamente se llama adicción, y de donde se distingo una forma particular, llamada aquí con otra palabra que no es nueva, pero a la que se le otorga un sentido descriptivo, toxicomanía. Se trata, además, de las condiciones subjetivas que, fundadas en esa descripción, significan las posibilidades de una terapéutica. Por ello, de inicio, me propuse distinguir cuáles son los usos que a lo largo de la historia han tenido las drogas para arribar a lo que prevalece como entretenimiento en nuestra época. En ella, el uso de drogas es cotidiano. En su diversidad, los consumidores son también heterogéneos en edades y condición económica, nivel educativo y cultura. Ahí, no obstante, los para qué de cada ocasión pueden ser englobados en el entretenimiento y la terapéutica, es decir, se emplean en situaciones festivas, en momentos de dolor existencial y dolor físico para ayudar a soportarlo. El uso ritual, si bien tiene lugar, es propio de culturas que han sido desplazadas hacia la marginalidad y cuyas concepciones del mundo y de la vida son ajenas a Occidente. El acercamiento occidental que se produce hacia ellas es exterior, principalmente por estudios de corte antropológico, a veces dominado por la curiosidad del entretenimiento. Por su parte, aun cuando pareciera que la terapéutica está bien definida en sus finalidades, la industria farmacéutica, en sus afanes expansivos del mercado, cruza hacia el campo del entretenimiento a través de los analgésicos y estimulantes que se venden al público sin control médico, permitiendo el consumo a libre demanda. Esto es, la producción de medicamentos contribuye a la euforización, sedación y anestesia cotidiana. Atravesar con facilidad una experiencia apremiante y o sentir dolor y o no sentir dolor, perdón, son premisas de la época actual con las que los sujetos se orientan en su vida cotidiana. En resumen, la multiplicidad de sentidos que puede tener el consumo de drogas, para cada uno en lo singular en nuestra época, están sostenidos en un discurso de filiación hedonista que impulsa al placer y a la evitación del dolor y el malestar. El historiador inglés Richard Paul Hines, en su libro La búsqueda del olvido, ilustra muy bien la disposición de la cultura contemporánea al consumo de drogas. Cito: las drogas, como la goma de mascar, la televisión, los grandes automóviles y el crimen, son parte del estilo de vida norteamericano, señaló Bruce Jackson, un profesor de Harvard que en 1966 realizó una investigación de la drogadicción encargada por la Comisión Presidencial del Orden. Una consecuencia de toda la propaganda en torno a las drogas y de la fe inamovible en la eficacia de las pastillas es que mucha gente toma muchas pastillas, muchas más pastillas de las que necesita tomar. Todo lo ve en términos de pastillas y lo mismo hacen sus médicos. En cada generación ha habido personas que han necesitado productos químicos para enfrentarse a la vida. La sobriedad no es un estado fácil para el ser humano.
La gente se las ingenia para obtener drogas que le ayuden a salir adelante. Cierro la cita. La actual vida cotidiana transita hacia la huida de sí mismo, sobre el consumo de mercancías en general y de las drogas en particular. En los callejones sin salida del dolor sobreviene la tristeza, la melancolía y la cobardía moral, o la droga. Visto de este modo, podemos decir que las drogas en sus diferentes tipos inducen artificialmente un estado de ánimo. Esta artificialidad tiene que ver con la puesta en juego de un artefacto, la droga, que se utiliza técnicamente más o menos a voluntad. El ser humano utiliza drogas que modifican ese estado de ánimo para fines que se diversifican de acuerdo con las épocas. Es así que a partir de un vuelco de la historia de las ciencias, las drogas se han reducido a su dimensión sustancial y con ello el acceso a su consumo se ha vuelto cotidiano. El sujeto contemporáneo tiene este recurso para esquivar las demandas de la cotidianidad y lo que su afectividad le abre ante sí, aquello que le es mostrado. En diversos testimonios escritos, tanto del campo literario como del periodístico, encontramos una producción que da cuenta del lugar que toman los consumidores respecto de la droga y aquello que, en primera instancia, en medio de la embriaguez, no pudieron ver, comprender y que solo en el límite se ha hecho conclusión. A diferencia de lo que constituye el uso ritual, donde la finalidad es el encuentro con la divinidad y con el destino desde la tradición de quien se acerca al divino para interrogar sobre su devenir, el entretenimiento no tiene otra finalidad que el hacer pasar con facilidad, esto es, la euforia. Para el sujeto de la modernidad, el hombre contemporáneo, posmoderno, pasarla bien es un derecho inalienable, confundido con la felicidad, y esto es ser feliz en el placer corporal. En ese encontrarse peculiar, en el estar arrojado lo que en el entretenimiento conduce al consumo de drogas, pues con la búsqueda de un estado de ánimo artificial inducido por la droga, se procura una vía de escape para huir de sí. A partir de aquí, dentro de esta consideración de entretenimiento, distingo dos posibilidades del uso de las drogas. Uno, en el primero como entretenimiento de lo que comúnmente se llama adicción y mantiene el soportar seguir en la cotidianidad. Dos, en el segundo como toxicomanía, rompe con la cotidianidad a su vez en dos direcciones. Como locura que no tiene otra dimensión más que el consumo de drogas y como una locura que tiene que ver con el cuerpo, que se manifiesta en él como deterioro corporal que lleva a la muerte. La tesis desarrollada con amplitud en mi libro Adicción y Toxicomanías es esta, que lo que Heidegger llama la estructura del cuidado, estructura común del ser humano caracterizado como Dasein, constituida por el encontrarse, el comprender y el habla, bajo la condición del estar arrojado, adopta una modalidad específica en la función del para qué del consumo de drogas. Y como he propuesto ahí mismo, la salida del consumo enloquecido de la droga no puede ser sino ética, lo cual me parece muy claro en el uso ritual y se va diluyendo en el uso terapéutico hasta no establecer una finalidad en el uso del entretenimiento. La finalidad, el para qué, está fuera del alcance del sujeto en la toxicomanía, perdido para sí mismo, sostenido por la sustancia en un paraíso infierno artificial. Si bien el uso de las plantas, bebidas, ungüentos, etcétera, ha acompañado a la humanidad desde siempre, los usos, las finalidades de su empleo no son homogéneas. Es por ello que desde el planteamiento inicial he precisado distinguir el para qué. En otro aspecto, al interrogar por el ser de quien usa drogas como recurso de su existencia desde el plano ontológico, debería poder abrir una posibilidad para su tematización desde el discurso de la ciencia y, precisamente, por parte del psicoanálisis, desde el cual es posible abordar el fenómeno evitando reducirlo a datos psicofisiológicos y a una consideración moral,
del consumo de tóxicos, evitando además la clasificación diagnóstica, la prognosis y su consecuente proceder técnico. Son de este modo los dos aspectos relativos al uso. ¿Quién usa y para qué? ¿Para qué la usa? En el límite de la locura de la droga puede aparecer el enfrentar la posibilidad más propia del toxicómano, su singularidad. Lo que se revela como imagen, como comportamientos, está remitido desde el angustiarse que pone ante sí el sido, es decir, la historia del Dasein o del sujeto, y la posibilidad de cancelación del advenir, del futuro, del continuar. Sin embargo, esto no conduce necesariamente a una apropiación de su sí mismo, ya que, como lo señala Heidegger, frente a esta posibilidad más propia, la muerte, el Dasein puede ganarse o perderse nuevamente en la disipación, como ocurre con el desplazamiento de los alcohólicos anónimos al sustituir una droga inmediatamente incapacitante por otra socialmente menos evidente en sus efectos, como el alcohol, o como del alcohol al cigarro, por ejemplo, o inclusive al tomar al Dios cristiano o alguno otro en el lugar de la droga. He de recordar que en el primer capítulo propuse 3 modos generales del empleo de sustancias, estos a los que ya me he referido. Un uso ritual, un uso terapéutico y un uso de entretenimiento, porque en torno a su finalidad es como puede aclararse la especificidad de los diferentes usos de las drogas. Es decir, el uso tiene un sentido que no es accesorio o accidental. Sobre esa finalidad se establecen las diferentes maneras de recurrir a las plantas, bebidas, ungüentos que sirven para algo. Bueno, hago una referencia más o menos específica sobre esto. ¿A qué me refiero cuando hablo de uso ritual? Desde el momento en que en la historia de la humanidad hay ritos, comienza también el uso de sustancias que los acompañan y en los que se expresan ciertas ideas y creencias en torno a la vida y la muerte. Como se puede deducir de los planteamientos de Mircea Eliade, en torno a este tema de las ideas y creencias religiosas, toda práctica llevada a cabo como ritual en el marco de un mito es dirigida por un personaje capaz de establecer contacto con la divinidad, como el sacerdote o el chamán, como ocurre entre los huicholes del occidente mexicano aún hoy. En esa ritualidad, para ese contacto con lo divino, hay un uso de plantas que simbolizan y vehiculizan lo divino. Tales serán llamadas drogas a mediados del siglo XVI. El uso de drogas en este sentido no conduce a la adicción en tanto el ritual no tiene lugar más que en los momentos críticos de una vida, que son momentos transicionales. Son por ellos ritos de paso, como los llamó Van Gennep. Un rito de paso no es algo que ocurra en múltiples ocasiones en una vida. El uso de drogas en tales eventos es puntual y no repetible a libre demanda. El uso terapéutico. A lo largo de la historia, el uso de las drogas y con cada descubrimiento, los científicos han abrigado la esperanza de haber encontrado la sustancia que cura no solo un padecimiento físico corporal, sino también las penas del alma, que mejora las habilidades y destrezas intelectuales y físicas, todo ello sin causar adicción ni daños secundarios. Tal pasó cuando Freud se entusiasmó con la coca, pero también antes con el opio. Y hoy parece que tienen la misma expectativa de la ayahuasca. Como lo ha expresado Michel Foucault en El nacimiento de la clínica, el lugar vacante de los dioses es ocupado en el discurso de la modernidad por la ciencia. Ahora son las sustancias las que curan, pero no dirigen a ningún lado, como en el ritual. No señalan caminos y más bien borran las referencias. A partir de esto, ya no hay temor o gratitud hacia los dioses, solo la conciencia de ser racionales y de explicar los actos a partir de las causas, muchas de ellas radicadas en el organismo y los impulsos eléctricos de los tejidos y los fluidos. El saber que sustituye a la mirada opera desde entonces
como guía de una práctica médica que separa incluso al enfermo de su experiencia. En este sentido, la sustancia es un vehículo del saber, se suministra bajo autorización y en dosis indicadas. Foucault ubica este desplazamiento desde el propio Hipócrates. Está ahí con él el fin de la clínica y el inicio de la sistematización del discurso médico. Lo que se instala de esta manera en el lugar del mito, que el mito le reserva a los dioses, es la ciencia. En este discurso, el ser humano se ha desembarazado de la veneración a los dioses y queda bajo la tutela de la razón, misma que no tiene un referente único y seguro. Dentro de la concepción del ser humano como animal racional, se pretende que a partir de la razón, él mismo busque y encuentre sus límites, su destino, su ideal. El individuo autónomo que vigila su nivel de autoestima y de iniciativa, que alcanza sus metas y no tiene más obstáculos que lo que él mismo se imponga. El límite es el cielo, suelen decir. El discurso de la ciencia es el individuo mismo, en el discurso de la ciencia, perdón, es el individuo mismo el que desmitifica y convierte en sustancia a la otrora planta divina. El agente de la terapéutica es la razón, erigida en eso que entroniza al hombre entre las especies vivientes, esencia de la humanidad. A través de ella se organizan los tratamientos que buscan mantener en equilibrio o el equilibrio del organismo a partir del concepto de salud, de manera extendida con mayor determinación a la llamada salud mental, que devuelve a la racionalidad a los que han enloquecido y por lo tanto perdido la razón. Es esto lo que aparece en la experiencia terapéutica del uso de drogas. Excluido de su saber, el paciente adopta la explicación del que se supone saber. El uso de las drogas en la terapéutica tiene como sino la sentencia de Tiresias sobre Narciso a su madre Lidíope. Narciso vivirá hasta ser muy viejo, le dijo Tiresias, con tal de que nunca se conozca a sí mismo. Es decir, tanto el efecto euforizante como el anestésico no conducen al conocimiento de sí mismo, sino al hacer pasar fácilmente un trance difícil o a impedir el dolor, conducen al desconocimiento de sí. El uso para entretenimiento, que es el tercero de los que distingo. El entretenimiento con drogas viene de su distribución masiva que ha dejado de ser, vía la investigación científica, insisto, la planta sagrada a partir de la cual una hierofanía, como se expresa Eliade, tiene lugar para pasar a ser una sustancia y un objeto comercializable, consumible. Ocurre el paso de lo sagrado a la mercancía. El asunto de la adicción, como lo resalta Johann Hari en su libro Tras el grito, no es un asunto bioquímico. La dependencia fisiológica a una sustancia es corta, como lo prueba su empleo anestésico en el ámbito de la práctica médica. El origen de la adicción está en otra parte. Cito a Johann Hari. Dice, pero hay una prueba crucial que se ha pasado por alto en este panorama. Como hemos visto antes, en los hospitales occidentales se recetan opiáceos mucho más fuertes que el oxicotín y el vicodín con bastante frecuencia. Por ejemplo, la diamorfina, es decir, heroína, que se receta para el posoperatorio de prótesis de rodilla, es un opiáceo muy fuerte. De hecho, según los médicos, es 3 veces más fuerte que el oxicotín y es preciso tomarlo durante una larga temporada hasta que el paciente se recupera. Sin embargo, en tales casos, como se ha demostrado, sin ninguna duda, no genera adicción en casi ninguno de los pacientes. ¿Cómo es posible que un opiáceo tan fuerte no provoque adicción cuando es recetado por los médicos y en cambio otro 3 veces más débil sí lo haga? Dice Hari, la respuesta no está en el acceso a la sustancia, está en el sufrimiento que experimenta la persona. Pregunto, ¿qué se manifiesta en la locura tóxica a través del sujeto?
Se manifiesta aquello que podría decirse con una especie de espíritu de la época, es decir, un discurso. Eso que no es propio de alguien en particular, sino esa discursividad que ha permanecido sin ser percibido, sin ser descubierto, sin ser leído. Eso podemos verlo en el ejemplo de William Burroughs. En su escritura de El almuerzo desnudo, ¿quién escribe eso? Él no tiene recuerdos de haberlo hecho. Es un nadie. ¿Qué llena el vacío abierto por la ausencia del mito y del discurso médico en el uso para el entretenimiento? ¿Quién habla en la alucinación? ¿Quién en el rendimiento? ¿Quién en la negación del dolor? En cada caso son discursos articulados donde lo ya interpretado, que tiene su origen inicial en las ciencias y disciplinas en general, que suponen una generación y divulgación del conocimiento, pasan a formar parte de los modos en cómo se vive. William Burroughs y su uso de la heroína. En su momento, retomé algunos pasajes del almuerzo desnudo que me permitieron hacer un análisis en la estructura del cuidado, como diría Heidegger, que se manifiesta en la experiencia ahí descrita por su autor, William S. Burroughs, específicamente referida a la heroína. La droga induce un estado de ánimo artificial y cuando ella pasa a ser objeto de consumo permanente, los estados de ánimo así experimentados se hallan en torno a las fluctuaciones de los niveles de droga en la sangre. Se convierten entonces en el modo permanente de vivir. Dice Burroughs, el adicto puede pasarse 8 horas mirando la pared. Tiene conciencia de lo que le rodea, pero carece de connotaciones emocionales y por consiguiente de interés. Recordar un periodo de adicción fuerte es como escuchar una grabación de acontecimientos exteriores. Recuerdos totalmente desprovistos de nostalgia. Sin embargo, tan pronto como el nivel de la droga desciende bajo par, el flujo de la carencia inunda el cuerpo. El malestar corporal recuerda a Burroughs que vive, que está carente. Mientras la heroína actúa y es efectiva, nada lo mueve. La carencia de droga hace que vaya por otra dosis, anulando así el movimiento originado por la ansia. En otro pasaje, él refiere su estar absorto mirando la punta de su zapato durante 8 horas, absorberse en la aparición de esa visión superficial de los entes, donde el mundo como tal ha desaparecido. El cuerpo es un instrumento que absorbe al mundo y lo hace desaparecer. Apatía, ensimismamiento, obturación de cualquier falta, ausencia de movimiento y de vínculos con los otros o con los entes intramundanos. Incluso una vez pasados los acontecimientos durante la intoxicación, son ajenos, exteriores. El vínculo erótico es de la misma manera eclipsado. La relación del consumidor de heroína, como la describe Burroughs, es, en este aspecto, de extrañamiento. Dice Burroughs, me miro los pantalones, asquerosos. No me los he cambiado desde hace meses. Los días se deslizaban amarrados a una jeringuilla, un largo hilo de sangre. Estoy olvidando el sexo y todos los placeres corporales precisos. Soy un fantasma drogado, gris. Los chicos hispanos me llaman el hombre invisible. El adicto considera su cuerpo impersonalmente, como un instrumento para absorber el medio en el que vive. Valora su tejido con las manos frías de un tratante de caballos. Es inútil tratar de pinchar aquí. Ojos de pez muerto que revolotean sobre una vena destrozada. Fin de la cita. El mundo absorbido por el cuerpo es ajeno. Ajeno el mundo, ajeno el cuerpo. Todo es exterior e impersonal, extraño. Por otra parte, lo que Burroughs llama el punto crítico de la carencia es el momento de decidir. Lo inabarcable de su necesidad de droga, el requerir cada vez más para apaciguar y mantener a distancia la carencia, lo conduce a esta encrucijada. Dejar la droga o permanecer consumiendo hasta morir.
Dice Burroughs, el punto crítico de la carencia no es la fase inicial del malestar agudo, sino el paso final para quedar fuera del medio de la droga. Hay un intervalo terrorífico de pánico celular, la vida suspendida entre dos maneras de ser. En ese punto, el anhelo de droga se concentra en un último, absoluto deseo y parece cobrar un poder nunca soñado. Las circunstancias ponen la droga en tu camino. Hasta ahí Burroughs. Después, la confrontación con el límite. Aquí su límite es la posibilidad de ya no poder obtener más droga, de ser absolutamente dependiente para consumir. Pero además, quizá lo más fundamental es presentificar la posibilidad de morir. Dos maneras de ser, dice él. Así, o resuelve hacer el giro en su existencia o terminar con ella. Y entonces dice, y de repente mi hábito empezó a crecer y crecer. 3, 4 gramos al día y seguía sin bastarme. Y no podía pagar. Allí estaba con mi último cheque en la mano y me di cuenta de que era mi último cheque. Tomé el primer avión a Londres. Esa experiencia límite, esa sí no es exterior, no es ajena en ningún sentido. Experimentar la carencia de la droga para él fue como morir. Si hay en esto una proximidad de la muerte como carencia de droga, esa proximidad no es asumida en el sentido de empuñar la propia vida, sino en el de la disyuntiva droga o muerte. Tal aproximación a la muerte no conduce directamente a su comprensión. El adicto que fue Burroughs no asume esa proximidad inmediatamente, como no puede asumir que su metabolismo está al límite de su funcionamiento. Solo si asume esa finitud como una posibilidad cierta, en donde el toxicómano ve droga o muerte, puede haber retorno. Dice, allí estaba, con mi último cheque en la mano. Salir del consumo enloquecido de la droga tiene como condición de posibilidad la comprensión de algo que no pasa por la razón, ni por las razones de los especialistas ni de otros consumidores. Es un acto singular. Los alcohólicos anónimos le llaman tocar fondo, pero es en todo caso la presentificación de un límite abismal en el que el sujeto se advierte finito. Por ello, la salida de la toxicomanía solo puede ser ética. Es posible en tanto el consumidor asume su finitud y decide acerca de su vida. Y se puede entonces convertir una toxicomanía en una adicción. Llegado el momento de concluir, en la perspectiva del planteamiento inicial de este estudio, es preciso puntualizar algunas ideas. La intención es que a partir de un estudio fenomenológico del consumo de drogas inspirado en la antología de El ser y el tiempo de Martin Heidegger, se pudiera considerar este consumo fuera de todo punto de vista médico-psiquiátrico y también de todo punto de vista psicológico, antropológico del ser humano y de las drogas. El objetivo ha sido realizar entonces esta lectura ontológica del uso de las drogas para fijar la mirada en cómo surge y se sostiene en la actualidad bajo el predominio de la lógica del mercado, como una mercancía sujeta a la libre demanda y con la fluctuación de los precios. En ese sentido, puedo afirmar que la relación del ser humano con las drogas ha sido una constante. Las drogas han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia y han sido divinizadas o satanizadas y en esa medida ubicadas más allá de la utilidad de un ente. Sin embargo, a partir de la racionalidad científica, la droga pasó a ser considerada como un ente que por sus efectos ha causado curiosidad e interrogación, incluso expectativas terapéuticas. Hablar de que hay un uso conlleva en señalar el para qué se emplea de la misma manera en el que se emplea y, por supuesto, quién lo emplea. El primero señala su finalidad, mientras el segundo su ámbito o contexto. La palabra uso evoca además
lo que es usual, habitual, costumbre. Es así que el empleo de una sustancia está siempre unido a lo que es costumbre en un determinado ámbito de lo colectivo del ser con otros. El uso de las drogas, por esto, no puede desligarse de su contexto, de una época y de un discurso particulares. Del propósito del uso de las drogas podemos arribar al sentido que para cada uno tiene el consumo. Puede ser solo para no sentirse tan miserable o por no saber qué hacer con la propia existencia. Así que en el desarrollo de esta investigación he podido caracterizar esos tres modos generales del uso: el ritual terapéutico y el de entretenimiento. En el paso de lo ritual a la terapéutica médica moderna, las drogas son reducidas a sustancias y a través del aniquilamiento de su aspecto, de su vínculo sagrado, puestas a la disposición para un libre consumo. Se gesta así la posibilidad de la adicción. La destitución de lo sagrado tiene consecuencias funestas. Asclepio fue castigado por Zeus con la muerte por haber querido ir más allá con sus habilidades curativas. En el caso particular de las drogas, su desvinculación con lo sagrado ha producido similares consecuencias en su uso. Sin embargo, no hay posibilidad de restitución de lo sagrado en el sentido de los antiguos dioses, o en el caso de los monoteísmos de un solo Dios. Estamos llamados, pese a ello, al reconocimiento de los límites de la interpretación técnica del mundo, en la que la ciencia es protagonista, como lo ilustra la producción sintética de las sustancias. Esta búsqueda de la ciencia para develar el misterio de la droga es muy semejante a la de Penteo por develar los rituales de las bacantes. Tanto en la desmesura de Penteo como en la manía de Ágave, hay una embriaguez que enloquece. No es la pérdida de la razón, sino el por perderse a sí mismo que ocurre en Penteo y en Ágave. El extraviarse, el evitarse, el no reconocer el límite en el enigma de lo sagrado. Esto nos recuerda justamente la desmitificación de las drogas convertidas en sustancias por los científicos. Yo creo que hasta ahí, Vladimir. Ok. Gracias. Bueno, sí, gracias. Gracias. Entonces, para los comentarios y preguntas.